jurado, bancada opositora, equipo estimada audiencia. Mi nombre es Macarena Céspedes, representando al Liceo Santa Teresita de Llolleo, y estoy aquí para defender la postura a favor de la premisa que dice: ¿es la creación de un Estado palestino fundamental para iniciar la paz en Medio Oriente? Para comenzar nuestro debate es necesario entender algunos conceptos expresados en la premisa. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Estado se refiere a una entidad política que preside los destinos de una sociedad y que ejerce el poder legal. Fundamental es el fundamento o lo principal de algo. Iniciar, comenzar o promover una cosa. De esta manera, comprendemos que la creación del Estado palestino es fundamental para iniciar el proceso de paz en Medio Oriente, destacando la palabra iniciar como el primer paso a dar para la tan anhelada paz en este lugar. Pero, ¿cuál es el origen del conflicto? Hace aproximadamente un siglo atrás, el territorio árabe ha sido motivo de disputa a raíz de la creación del Estado israelí en 1948 y el abortado nacimiento del Estado palestino. Así, nos podemos dar cuenta que desde aquella fecha se vive un intenso conflicto social, bélico, político entre estas sociedades, lo que ha desatado guerras sangrientas, refugiados y terrorismo. Como nos damos cuenta, ambas sociedades están dispuestas a recurrir a la violencia si la diplomacia falla, poniendo de esta manera en seguridad el área. Pero señores, con esto surge la siguiente interrogante: ¿puede reinar la paz en este sitio, en este territorio dividido? Claro que sí. Por eso afirmamos que la creación del Estado y una nueva enseñanza a las generaciones próximas de los árabes israelitas puede lograr una paz en este Estado. Para concluir, señores, creemos con toda seguridad que hasta que no se cree el Estado palestino, la violencia no persistirá. Por eso es fundamental la iniciación de este, y consigo mismo traerá la paz. Muchas gracias. Segundo turno de la bancada de gobierno, por favor, adelante. Dispone de 2 minutos 30 segundos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Valentina Sepúlveda y represento a la bancada de gobierno. El conflicto palestino-israelí se encuentra en una etapa de suma tensión. Los esfuerzos que han habido a lo largo de los años para su solución han resultado inútiles y la violencia no ha cesado. Desde siempre, este conflicto ha obtenido la atención mundial. Casi no hay día en que todos los periódicos del mundo dediquen sus páginas a informar sobre los nuevos acontecimientos que ocurren en esas tierras lejanas. El conflicto es sin duda alguna el de más difícil entendimiento y solución en el mundo, no solo para palestinos o judíos, sino también para todas las personas de todos los orígenes y religiones. Estimada audiencia, entendamos un poco sobre este conflicto. El territorio, conocido como Palestina, es motivo de una disputa desde hace casi un siglo, y especialmente a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948 y el abortado nacimiento del Estado árabe palestino. Los palestinos, quienes por muchos años han sido gobernados por otros sin una real independencia, se encuentran dispersos entre varios países. La ocupación del territorio palestino por las fuerzas israelíes, el desarraigo de la mayoría de los palestinos desplazados de sus hogares por la intimidación organizada y la dominación de la población restante a la ocupación, la opresión y la destrucción de los rasgos distintivos de su vida nacional constituyen una flagrante violación a los principios de legitimidad y las resoluciones que reconocen los derechos fundamentales del pueblo palestino. Señores, por todo esto se vuelve imperante la creación del Estado palestino, hecho que será fundamental para iniciar la paz en Medio Oriente. Reconocemos también que la paz debe estar acompañada, que la creación del Estado debe estar acompañada del cambio de mentalidad necesario para el entendimiento de los pueblos. Compañeros de oposición, poner fin a décadas de enfrentamientos y derramamiento de sangre no es fácil. Pero también estos hechos nos hacen dar una mirada profunda a la única solución posible en estos momentos para iniciar la tan esperada paz en Medio Oriente, la creación del Estado palestino. Muchas gracias. ¿Desea la contraparte replicar? Por supuesto. Primero que todo, muy buenas tardes. Hay una cosa que aclarar respecto al conflicto entre naciones. No es un conflicto que surja a partir solamente del siglo XX, es un conflicto que se remonta antes, incluso al tiempo de las cruzadas y de Saladín. De hecho, más allá podemos hablar de la diáspora, de muchos otros términos, la diáspora yiddish, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de un conflicto que es ahora, estamos hablando de un conflicto de naciones y un conflicto étnico, y no un conflicto de estados. Primero que nada, aclarar que pues, dije en mi argumento claramente que era un conflicto, el conflicto se remonta hace casi un siglo, especialmente a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948. Y nosotros tampoco estamos diciendo que el conflicto sea un tema territorial, étnico o religioso,
sino que la creación del Estado de Palestina se debe crear un Estado de Palestina para poder iniciar un proceso de paz en Medio Oriente. Muchas gracias. Continúa la bancada de gobierno. Buenas tardes, señores del jurado, contraparte, compañeras, público presente. Mi nombre es Mónica Araya y estoy aquí para argumentar la tesis a favor de la premisa antes mencionada. El conflicto palestino-israelí es una de las principales causas de inestabilidad en Medio Oriente y uno de los más complejos del escenario internacional. Señores del jurado, nos encontramos frente a un puzzle difícil de resolver, sobre todo si tenemos en cuenta que las causas de este conflicto poseen múltiples aristas. Sostenemos como bancada que la creación de un Estado palestino que reconozca la legitimidad de su pueblo es fundamental para la iniciación del proceso de paz, tomando en consideración que la conformación de un Estado implica, primer punto, que existe una norma jurídica que impede tanto para gobernantes como para gobernados en igualdad de condiciones. Punto 2, que el Estado distribuye el poder en diversos órganos y que las autoridades sean elegidas mediante elecciones libres, competitivas, reguladas por la norma jurídica. Tercer punto, que se permita la existencia de una forma de control respecto a las responsabilidades de los administradores y los gobernantes. 4. Que se promueva y se protejan los derechos humanos, tal como lo plantea el artículo 22. Comillas. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la plena satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y para el libre desarrollo de su personalidad. Estamos conscientes, público presente, que la paz no es un proceso inmediato e instantáneo, que una paz justa solo se puede lograr abordando los legítimos derechos de ambas partes, creando condiciones para la plena realización de los proyectos de ambas naciones. ¿Podemos iniciar un proceso de paz si es que podemos iniciar un proceso de paz si nos encontramos en desigualdad de condiciones entre las partes? Creemos firmemente que la creación de condiciones debe traducirse ante todo en un firme apoyo a la parte palestina para que pueda lograr una mayor autonomía económica y se consolide institucionalmente. En suma, ayudar a la viabilidad de un Estado palestino como camino fundamental para iniciar un proceso de paz es una tarea difícil. Por eso reafirmamos nuestra postura de que debemos crear un Estado palestino para que ocurra un orden en una sociedad que no tiene Estado. Muchas gracias. ¿Desea la contraparte replicar? Por supuesto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Una cosa respecto a que el Estado va a hacer algo, el Estado va a formar esta sociedad nueva, libre, pero eso lo va a hacer solamente mediante la coacción. Entonces ahí hay un tema de la forma de control y además tú también hablas de autodeterminación de los pueblos. Pero ¿qué pasa si yo me autodetermino mal de otra manera? Yo todo el día como, me autodetermino, pero después me pongo gordo. O sea, finalmente tengo una consecuencia que no necesariamente es positiva. El mismo caso con Palestina. ¿Cómo aseguras tú de que esa paz va a llegar solamente si lo haces por coacción? Yo no estoy asegurando en primer lugar de que la paz va a llegar, sino que solamente estamos dando la forma de que al crear un Estado palestino vamos a crear un orden. Y al crear un orden estamos organizando y estamos pensando en la idea de reeducar y educar a los niños en la paz, en amar a todos los seres humanos, incluyendo a los israelíes, y no teniendo conflictos entre ellos. Eso es lo que nosotros pensamos, que un principio de reeducación. Y para eso es necesario un Estado, que haya un orden. Muchas gracias. Gracias.